Muy buenos días para todos y para todas. Sean todos muy bendecidos con la gracia de Dios en este lunes en Colombia festivo por el traslado de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María al cielo. Aprovecho para hacer una aclaracioncita frente a esos dos términos de asunción y ascensión. Asunción es un tema que atañe a la subida al cielo en su cuerpo y en su alma de la Virgen María, que es la madre de Jesús y que según los relatos escritos por el apóstol Santiago en uno de en su evangelio apócrifo y en una tradición que viene pasada de manera oral y escrita desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros tiempos. La Santísima Virgen María murió como muere todo ser humano. Lo único estuvo de buenas porque no la mataron. Murió, pero subió al cielo en cuerpo y alma. Así lo merecía. Lo merecía porque ella no tenía el componente que tiene Jesús, que es la divinidad. Por eso en Jesús se llama ascensión. Ascensión del Señor a los cielos. Asunción a la Virgen María. Porque en Jesús sí habían tres condiciones: la naturaleza humana, la naturaleza divina y esas dos condiciones. Y él subió en cuerpo, alma y divinidad al encuentro con el Padre. Esa aclaracioncita, pues porque por allí me hicieron preguntas en el WhatsApp. Bueno, me quiero referir a la intervención del presidente de la República en el día de ayer, el día sábado, durante la asamblea de la Colombia Humana a nivel nacional. Yo he sido un crítico del manejo que la señora Carmen y que esas directivas de Colombia Humana le dieron al partido, con la complacencia pues de otros personajes que están metidos allí y que le han hecho más daño a Colombia Humana que bien. Pero celebro el que el pueblo se haya pronunciado, que la gente se pronuncie. Estos movimientos que son alternativos no pueden ser unas estructuras o unos movimientos que sean del bolsillo y del agrado de los personajes. Ese partido es del pueblo. Y si es del pueblo, tiene que funcionar como un partido del pueblo, no como un partido a quienes lo mandan la senadora, la señora Carmen y el señor no sé quién, y hacen lo que ellos quieran, ni siquiera el que el señor Gustavo Petro quiere que se haga. Me gustó mucho la intervención de Gustavo Petro porque es un despertar. Él a veces se toca y eso me agrada muchísimo, que se toque los pantaloncitos a ver cómo están. Y se los tocó muy bien el sábado. Es necesario que el pueblo esté en las calles. Aquí se ganó el Ejecutivo, pero no tenemos el Legislativo ni el Judicial. El poder no se ha ganado. No se ganó el gobierno y el pueblo debe estar en las calles. Aquí no podemos dejar de guardar la esperanza de liberación. Eso nunca podemos hacerlo. Colombia no puede darse la pela permitiendo que regresen esos partidos que la saquearon y que la robaron. Hay personas que me han dicho: yo ya con Petro nada, eso Colombia Humana nada. Hombre, no seamos ignorantes, por amor de Dios. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. No tenemos sino 2 años simple y llanamente de un presidente
con una posición de alternativa, y hemos tenido 200 años donde hemos sido solidarios, donde hemos sido copartícipes, donde hemos sido acólitos y monaguillos de estas estructuras de pecado social, de crimen, y hemos estado tranquilos. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no estuvimos votando por liberales y por conservadores? ¿Cuántos incluso no votaron en la primera elección por ese bandido delincuente de Álvaro Uribe Vélez? ¿Sí? ¿Cuántos? Entonces, ¿cómo vamos a decir ahora que vamos a tirar la toalla? La convocatoria del presidente a que estemos en las calles defendiendo al pueblo es lógica. Es lo que he venido diciendo. Necesitamos organizar unos colectivos populares que estén en las calles educando al pueblo. Colombia es un país con un altísimo grado de ignorancia política. Aquí somos demasiado ignorantes. Y es ignorancia venir a decir de que a mí eso salió igual, que Petro igual. Por Dios, santo bendito, si usted acolitó, permitió que durante 200 años estas estructuras vulgares, estas estructuras delincuenciales, estas estructuras de muerte, de dolor, de sufrimiento, lo gobernaran, y usted acolitó que llegaran al gobierno personajes como Alberto Lleras, Laureano Gómez, ¿sí? Personajes como Carlos Lleras Restrepo, Guillermo León Valencia, ¿sí? Misael Pastrana, que ni siquiera fue elegido presidente, que es un presidente sin haber sido elegido, ¿sí? Julio César Turbay Ayala, Alfonso López, Virgilio Barco. Ahí al único que saco como de la toalla un poquito es a Ernesto Samper Pizano, ¿sí? Pero permitir que llegue un bandido de la calaña de Andrés Pastrana, un tonto de esa calaña, y un bobo y un idiota y un animal vestido de ser humano que se llama Iván Duque, y un delincuente de la calaña de Álvaro Uribe Vélez, que hasta me produce esto, una tos y un resfrío. Hombre, por Dios, si permitimos eso, estamos en un país que no vale la pena para nada, ¿sí? Eso es mi primer comentario de hoy. Celebro, presidente, convoque al pueblo a las calles, y el pueblo sale a las calles. Y ya dejemos ese cuento que yo no apoyo a Petro, que Petro no hizo nada. Por Dios, no puede un presidente de la República, sin tener un Congreso en mayorías, sin tener poder, salir a reclamar. Miren lo que está pasando con la Corte Suprema de Justicia. Eso es una amponería. No lo niego. Mire, Petro está rodeado. Vea, pues, así de sencillo. Primero, de unas mayorías del Congreso de la República, que son las bandas y las estructuras y los cabecillas de las grandes mafias del país, que se disfrazaron por épocas desde Pablo Escobar, se disfrazaron de partidos políticos para hacer mafia, para hacer criminalidad, para hacer saqueo del país. Y mucho antes también. Bueno, entonces está rodeado de un Congreso en su mayoría corrupto, salvo algunas muy pocas excepciones y salvo los congresistas de las fuerzas alternativas y de izquierda. De resto, es una manada de ampones, de delincuentes, ¿sí? Y mucho más peligrosos que cualquier guerrilla o cualquier grupo insurgente o cualquier organización criminal de barrio. Mucho más peligrosos. Eso es lo que lo acompaña en el Congreso. Segundo, en el Poder Judicial, una Fiscalía General de la Nación invadida de delincuentes, de fiscales de alto enturmeque, de estructuras criminales manejadas por delincuentes, por tácitos delincuentes y elegidos por los mismos bandidos del Congreso de la República, tanto de la Cámara como del Senado de la República, de esos mismos que les hablaba hace un momento. Unas cortes elegidas los magistrados
por las mismas bandas, candidatizados en su mayoría por presidentes de las mismas estructuras criminales. Es un país que desarrolló la Constitución y hizo las leyes sobre la Constitución con todo el entramado de criminalidad. La ley está hecha para delinquir en este país, pero para que delincan los poderosos, no los que no son poderosos, no el pueblo, sino para que delinca la clase política. Petro está solo. Petro está solo. La infiltración que hay, aterradora, en estas estructuras políticas, por ejemplo, de la Colombia humana, de bandidos que han emergido de esas estructuras para venirse a meter aquí y convertir a la Colombia humana en lo que terminó siendo la Alianza Nacional Popular ANAPO, ¿sí? En lo que terminó siendo la ANAPO, una infiltración de bandidos también. En eso terminó y por eso se murió, se acabó. No su espíritu, pero sí su estructura. Entonces, hemos tenido pues esta realidad del país. ¿Usted con qué cara le pide al presidente Gustavo Petro que solucione los problemas del país? En 4 años, en 8 años. Por eso yo he hablado de que aquí se necesita una dictadura y que el señor Gustavo Petro tiene toda la magaja, digámoslo, el poder ser esa opción para una dictadura, digámoslo así, que pueda cambiar de raíz, porque por la ley no se puede hacer nada, absolutamente nada. Mire, allí acaban de aprobar la reforma laboral, toda esta cosa, la reforma a las pensiones y todo eso, y vaya se vea que eso lo va a tumbar esa cloaca de bandidos de la Corte Suprema de Justicia. Ahora sacaron el cuento que los están amenazando de muerte, que les van a hacer un atentado, ¿sí? Eso, hacen autoatentados, ellos fabrican todas esas cosas, allá se fabrica todo eso. Ese es el andamiaje criminal que tiene la derecha colombiana. Están los calzones de los colombianos, unos pantalones que tienen que estar muy bien puestos, muy bien agarrados, para que Colombia defienda este avance que se ha hecho de transformación social, de transformación política, y se construya un país con equidad y con justicia social. Ese es el sueño de Jesús de Nazaret. Ese es el sueño de Jesús de Nazaret. Entonces, mi invitación es a que nos amarremos los pantalones, a que no nos dejemos manipular más de estas estructuras. Yo les mando un fuerte abrazo. Aquí les dejo pues estas reflexiones. Vamos para adelante, vamos sin miedo, con la figura de Camilo Torres Restrepo, ¿sí? A ir depurando este país, a irlo transformando. El último punto, ya para cerrar, es celebrar la decisión del gobierno nacional de no venderle carbón a Israel. Israel, como Estados Unidos, deben ser bloqueados por los países. Ellos viven de nuestros países. Ellos no tienen una economía sólida como tal, y nadie la tiene completamente sólida. Nosotros que vivimos en el trópico, por ejemplo, en el tema de alimentos, somos un país riquísimo. Riquísimo. Lo que pasa es que hemos tenido delincuentes gobernándolo, ladrones, criminales, saqueadores. Pero Colombia es un país rico que puede alimentar a todo el continente, a todo el continente. Entonces nosotros, eso de no venderle carbón a Israel, de no tener con Israel nada, lo celebro. Israel es un país asesino y criminal. Sus estructuras son criminales. Están aniquilando al pueblo palestino. Asesinan niños, asesinan ancianos. Es un país peligroso para el mundo. Es una vergüenza del mundo. Es un país que ya bíblicamente, y lo digo con todo el corazón, bíblicamente es un país maldito. Maldito. Maldito porque siembra muerte, porque siembra desesperanza, porque siembra corrupción. Y el socio principal de ese país es los Estados Unidos de América.
esa belleza, sí, esa belleza de doble moral y de todo lo que, no hay epíteto que se mal que no le quepa a ese país. Es un país oprobioso, vergonzoso. A mí me daría vergüenza, al menos, pisar esas tierras. No lo haría nunca. Así el mundo se hunda y no quede sino Estados Unidos, me prefiero hundir. Presidente, muy bien eso que ha hecho usted frente al tema de Israel. Eso se llama tener dignidad y tener grandeza. Eso se llama buscar la paz y la vida. Eso es ser un gobierno de vida para el mundo y un ejemplo de vida para el mundo. Muy buenos días a todos y un feliz resto de puente. Y una semana muy llena de Dios. Que Santa María, Nuestra Señora que está allá en el cielo, acompañando a su Hijo y acompañando la Iglesia del cielo, nos acompañe. Un abrazo para todos y muy buen día.